Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con Sao Paulo. Ya se encuentra Vivian Fernández y le queremos preguntar cómo se explica el brasileño común y corriente que el presidente que los gobierna tenga más de 60, 62 exactamente pedidos de impeachment. 5 creo que han sido negados, pero otros están en proceso. ¿Esto da cuenta de una crisis política? ¿Podemos llevar a concluir que la crisis política ha llegado a su punto más extremo? Yo creo que todavía no llegó al punto más extremo, pero a cada día crece la insatisfacción de la gente, de los sectores sociales que tenemos acá. Entonces, si me preguntas por día cuántos son los pedidos de impeachment, cada día crece más. Ahora ya son 64. El miércoles fue presentado uno más pedido de impeachment, ahora de partidos de izquierda y centro izquierda, que hicieron una conferencia de 15 crímenes de responsabilidad del gobierno Bolsonaro, entre ellos no garantizar la Constitución por respetar el derecho a la salud de la gente. Y entonces sí hay pruebas, hay investigaciones, hay todo un discurso político y comprobatorio que sí Bolsonaro ha cometido, su gobierno ha cometido crímenes de responsabilidad por el manejo de la COVID-19, de la pandemia y por otros temas más. Y ahora les falta explicar a la gente la gravedad de eso para que la gente pueda comprender y movilizarse. Hay todavía también una dificultad que en momentos de pandemia la gente no puede expresarse en las calles. Entonces hay caravanas, hay algunas protestas, pero siempre hay que haber el respeto por el aislamiento, por no haber contacto entre la gente. Entonces sí, la principal forma de expresarse es o por las ventanas, redes sociales o por caravanas, pero falta el apoyo popular para que entre estos 64 pedidos de impeachment el Congreso finalmente pueda aprobar uno o más para investigación. Claro, pero también hay encuestas, Vivian, que dicen que un 53% de la población no aprueba todavía que se le enjuicie políticamente al presidente Jair Bolsonaro, mientras que hay un 49% que sí lo apoya. Es decir, hay este momento, voy a decir esta palabra un poco horrible, equilibrio en las fuerzas alrededor de enjuiciar o no a Jair Bolsonaro. Y si eso pasa, entonces efectivamente está en un momento quizás de un punto muerto. Sí, claro, yo creo que hay una situación de equilibrio, pero estar en equilibrio ahora es mejor do que en relación a meses atrás, donde Bolsonaro con la ayuda de emergencia que daba a la gente, ilusionaba a la gente para que a creer en que el gobierno estaba manejando bien la crisis. Entonces, estar en equilibrio significa que puede ultrapasar ese equilibrio y sí, las protestas o más gente con diputados, abogados, otros sectores médicos pueden tener esta aprobación de impeachment confirmada por la Cámara de Diputados. Pero yo creo que la situación de equilibrio no es mala para Brasil. Yo creo que falta a la izquierda movilizar más a la gente para que sí pueda tener un fuera Bolsonaro. Pero de hecho hay que recordar que Brasil en poco más de 2, 3 décadas de democracia después de la dictadura, hubo ya 2 impeachments. Uno con el expresidente Fernando Collor y otro mejor golpe en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Y hay una memoria muy reciente de los traumas que un proceso de golpe o de impeachment causa en la población. Así que yo creo que hay que manejar también la visión social que la gente, la memoria afectiva que la gente tiene de crisis políticas. Claro, Vivian, te pregunto algo porque también es cierto, y lo hemos comentado ya en algunas ocasiones, que hay sectores de la derecha, como el movimiento Brasil Libre y también el otro que se traduce para el español, el otro movimiento Ven a la Calle, que están apoyando el impeachment. Son sectores de derecha que efectivamente incluso apoyaron la destitución de Dilma Rousseff. ¿Cómo se entiende esta postura de estos sectores y de algunos incluso empresariales que están a favor de que Jair Bolsonaro sea enjuiciado, incluso bajo la figura de delito de lesa humanidad? Claro, cuando Bolsonaro participó de la elección que lo puso en el cargo de presidente de Brasil, yo creo que muchos sectores de derecha, que todavía ya no están más en el gobierno, pero en aquel momento estaban, lo apoyaron para sacar al PT de la posibilidad de concurrir a las elecciones, de ganar una elección. Recordemos que el presidente Luis Ignacio, expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, fue detenido, pasó más de un año en cárcel y todo para tener una conmoción en contra del Partido de los Trabajadores.
Así que los sectores de derecha, después que no posibilitaron el retorno del PT al gobierno, al poder central, después fueron dándose cuenta que el gobierno Bolsonaro tampoco representaba sus intereses, pero sí intereses propios de su familia Bolsonaro, de sus amigos, de las bandas criminales que también se ven representadas en el Bolsonaro y ahora quieren descolgar su imagen de este gobierno. Entonces, movimientos como los dos que ha mencionado y otros partidos, medios de comunicación, ya no apoyan más el gobierno, pero sí lo critican, quieren aislarse de esta imagen que Bolsonaro representa en el país y fuera del país, en todo el mundo. Y entonces ahí me cabría la otra pregunta, ¿en qué se asienta el poder o el respaldo que sostiene en el cargo al señor Jair Bolsonaro? ¿Cuáles son los factores que hacen que él se sostenga y que al mismo tiempo reafirme su postura, sus políticas, incluso su relato político de casi neofascista? Claro, yo creo que ni es casi, muchos teóricos, expertos ponen como un gobierno de hecho neofascista. Y bueno, hay un sector de la población brasileña que es extremadamente conservador, así que lo apoya, son alrededor de 30% de la gente que lo apoya en distintas condiciones, que sí son los sectores herederos de la dictadura militar de acá. Entonces hay parte de la población sí que lo apoya. Hay sectores dentro del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados o del Senado Federal que también apoyan por distintos intereses, por compartir sus mismas banderas, sus mismos intereses económicos, políticos, pero también por garantizar su permanencia en el poder del propio diputado o senador. Entonces, a ese sector, hay sectores sí económicos que todavía lo apoyan, algunos empresarios nacionales, brasileños que siguen apoyando al gobierno, y hay las Fuerzas Armadas, que todavía no representan lo que representaba en la época de la dictadura, pero tienen la vicepresidencia, distintos ministerios y siguen, por ejemplo, en el Ministerio de la Salud con general, que todavía sigue siendo general de las Fuerzas Armadas. Así que hay distintos sectores, tal vez no mayoritarios en todos, pero que siguen apoyando al gobierno y en este momento de crisis la izquierda o otros sectores de derecha tampoco consiguen movilizarse para impulsionar una salida de Bolsonaro de la presidencia. Y una pregunta que no quiero dejar pasar también, Vivian, tiene que ver con que ahí son 380 obispos, sacerdotes y pastores y frailes que han pedido el impeachment contra el señor Jair Bolsonaro y además son parte también como otros 17 movimientos cristianos que están planteando esta misma situación. ¿Cómo se entiende este momento en el campo religioso, espiritual, para decirlo de alguna manera, el comportamiento de estos obispos cristianos cuando sabemos que en Brasil, por ejemplo, buena parte del apoyo que tiene también Jair Bolsonaro tiene que ver con iglesias evangelistas? ¿Ahí hay una disputa también en ese plano? Claro, la gran mayoría de la población brasileña es cristiana en distintos sectores. La Iglesia Católica viene perdiendo espacio hace ya algunas décadas. Hay muchos católicos en Brasil, pero decimos acá no practicantes, que no van a las iglesias, que no comparten la misma comunidad como lo hacían en las décadas anteriores y creció cada día más la presencia de iglesias evangelistas, evangélicas en el escenario nacional, que comparten desde el territorio con las comunidades, con las familias más pobres del país, ese sentido de organizarse, ayudar uno a los otros, pero también a garantizar su renta económica, garantizar sus espacios de poder. Hay representación evangelista, evangélica en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los medios de comunicación. Ellos tienen canales de televisión, radio, periódicos, todo. Y así que sí son al mirar posiciones religiosas, los evangelistas evangélicos son el principal grupo de apoyo a Bolsonaro, principales iglesias masivas acá que apoyan al gobierno y ahí difunden su mensaje junto a los creyentes, ¿no? Claro, y tengo una última pregunta y no quiero dejar pasar tampoco esta pregunta porque es de interés público en América Latina, Vivian, y tiene que ver con la figura de Lula, de José Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil. Le hemos visto en los últimos días en fotografías apareciendo en La Habana y te pregunto hasta dónde todavía él tiene el peso político, la influencia política
como para determinar procesos políticos en Brasil, incluso hasta para plantearse la posibilidad de regresar a la palestra electoral en las próximas elecciones. ¿Es posible que él se mantenga en esa dimensión? Yo creo que en este momento de pandemia, Luis Ignacio Lula da Silva ha pasado un poco desapercibido, ha quedado más sin grandes movilizaciones, discursos. Algunos momentos sí hace afirmaciones, pone su opinión a público, pero yo creo que en este momento la izquierda no está muy bien estructurada alrededor de un líder o un partido. Hay toda una conmoción de cómo derrotar el bolsonarismo en las próximas elecciones y también la derecha, la centro derecha. Y yo creo que sí, claro, Lula cumple un rol, tiene una historia importantísima, es un líder social y político importante. Todavía no se sabe si va a poder disputar la próxima elección que es en 2022, si quiere disputar esta elección. Así que no hay mucha certeza, hay toda una incertidumbre del futuro político de Brasil, pero en este momento yo creo que la izquierda en general está muy fragmentada, muy cada uno cuidando de su espacio, su articulación, pero a depender de cómo va a enfrentar el futuro del país en el próximo año, yo creo que Lula sigue siendo una figura central y no hay como apostar en ningún escenario de cómo va a posicionarse en la próxima elección, pero seguramente va a tener un rol muy importante. Muchísimas gracias, Viva. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Abrazos, un saludo. Que estés muy bien, muy amable por atender esta invitación a Vivian Fernández, periodista de Brasil de Fato, un importante medio de comunicación, pero sobre todo enfatizar que lo que vive Brasil en este momento es lamentable, doloroso, dramático, incluso en zonas donde hay evidentemente una desatención total de parte del Estado y obviamente esto traerá consecuencias. Y la parte política estaremos pendientes de lo que las fuerzas políticas, los actores políticos, las organizaciones y los líderes decidan sobre el futuro del señor Jair Bolsonaro. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.